Bueno, acción. Entonces seguimos con la última conferencia del día. Es Actualidades del Trabajo Social Contemporáneo en Salud, a cargo del licenciado Edgar Emanuel Cabrera Hernández. Él es licenciado en Trabajo Social por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, es trabajador social en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, coordinador de la Organización Internacional de Trabajo Social en México, también es docente de la licenciatura en Trabajo Social y creador del colectivo PACI. También es miembro de nuestra tercera generación del Diplomado Iberoamericano en Administración de Servicios de Salud. Bueno, bienvenido a ti. Gracias. El ganso. Bueno, como ya lo dijo Eli, muchas gracias. También bueno, no está el maestro Eli, pero le agradezco mucho también la invitación para poder tocar estos puntos que en realidad para nuestra profesión es importante, ¿no? Todo el tiempo nos estamos cuestionando sobre el qué hacer del trabajo social en la salud, pero de pronto a veces poco nos adentramos en saber desde dónde se origina, ¿no? Podemos tomé esta definición de trabajo social en el área de la salud por la maestra Graciela Casas, que me parece también es ponente en algún momento del diplomado, y dice que el trabajo social en el campo de la salud es el conjunto de procedimientos encaminados a investigar los factores sociales que afectan la salud de la colectividad a fin de proponer, coordinar y ejecutar alternativas viables que modifiquen dichos factores. Entonces, viéndolo de esta manera, hay algo que a mí me interesa mucho y que en realidad realizamos poco en el área de la salud. Como tal, es la investigación. La investigación social es casi nula lo que realizamos en trabajo social. Podemos cambiarlo. Haciendo una recopilación de historia, sabemos aquí que el principal precursor del trabajo social hospitalario fue Richard Clark Cabot. Él es doctor y, bueno, primero fue filósofo, después de que terminó esta parte de la filosofía, le interesó la medicina, estudió medicina y nos podemos dar cuenta que las fechas que tiene él, su periodo de vida, también son unas fechas donde se encamina y se junta con Mary Richmond, ¿no? También es estadounidense, y en ese sentido, este personaje es cuando en 1905 presenta un método ya anteriormente estudiando análisis y diagnósticos con pacientes del área médica. Él en 1905 presenta un método de análisis de casos del libro Psycholet Diagnostic, que introdujo posteriormente como un método de enseñanza. O sea, él primero hizo este diagnóstico y después lo implementó como un método de enseñanza para las personas que él tenía a su cargo. Llamémoslo en la actualidad como servicio social, ¿no? Las personas a las que él tenía a su cargo como médicos aplicaban este tipo de diagnósticos y este análisis, y se dio cuenta que este tipo de análisis iba más encaminado no solamente a una situación médica, sino incluso él en su consultorio tenía tenía, ¿cómo se llama? Se me fue microscopio, perdón. Tenía un microscopio, y ese microscopio él analizaba no solamente la parte de salud ni la parte médica del paciente, sino él veía, tomaba muestras. Por supuesto que ya la refería al personal que estaba especializado en eso, pero él empezó a hacer un diagnóstico completo, lo que ahora llamamos o conocemos como un expediente clínico. De ahí, en octubre de 1905, es cuando él integra a la primera trabajadora social, ¿no? Como tal, la primera trabajadora social que existió en el área de la salud fue Isabel Garnett, que ella fue la primera trabajadora social que inició con esta evolución en el área de la salud en Estados Unidos. Era médico, Richard Cabot. ¿Perdón? ¿Era médico, Richard Cabot? Él primero fue filósofo y después fue médico. O sea, exacto, o sea, tenía las dos carreras. Y al final él se da cuenta en la parte de la medicina que el análisis que él realizaba y el diagnóstico que él realizaba podía ir encaminado hacia algunos aspectos que tenía el paciente,
más de la parte social. Quizá no lo veía de esa manera, pero cuando la primera trabajadora social entra en funciones es cuando se empieza a hacer todo este diagnóstico completo, ¿no? Aquí en México, el 5 de febrero de 1905, vemos cómo las fechas empiezan como a coincidir un poco. En 1905, en octubre de 1905 es cuando entra en funciones la primera trabajadora social, y en 1905 es cuando se crea aquí en la Ciudad de México el Hospital General de México, ¿no? El Hospital General de México, que fue un precursor e inició en 1905, después de la creación del Hospital General de México en 1917, el presidente en turno, Venustiano Carranza, crea los asilos constitucionalistas para niños desamparados. Tomo en cuenta una parte fundamental, y también yo creo que es algo que me llama la atención, que todos estos asilos, todos estos parte de apoyo asistencial lo hacían con niños. Al principio era solamente con niños, porque se venía también de una guerra, y cuando esa parte de la revolución industrial en Francia, empiezan también en Francia a tener contacto más social justo con los niños desamparados. Es como donde se empieza a congregar más esta situación de lo social, donde empiezan a preocuparse más de qué vamos a hacer con ellos, y pues lógicamente los médicos tenían y hacían su diagnóstico médico, pero hasta ahí, o sea, no había más, no había como que explorar más, ¿no? Necesitaban personal, o necesitaban a alguien que orientara a estas personas hacia dónde va a ir encaminado. O sea, no los podemos tener solamente así, tenemos que buscarles como algún objetivo, ¿no? En 1943, el 1 de junio, se crea también el Hospital Infantil de México. O sea, vemos cómo también va encaminado al área pediátrica, o sea, cómo también en ese sentido las personas, las personas vulnerables en ese caso eran los niños, ¿no? En 1948 el Hospital General de México contrata por primera vez a 2 trabajadoras sociales titulares, y en 1952 se crea la Dirección General de Asistencia Médica y la Dirección General de Asistencia Social. Para 1954 queda establecida la Dirección de Trabajo Social en el Hospital General de México, y es de ahí donde parte para pues continuar con toda esta oleada que ahora conocemos como trabajo social en salud y que todos los hospitales cuentan. Yo quiero mostrarles un poco más sobre lo que yo hago en el hospital, sobre los orígenes del hospital de donde yo vengo, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y como tal el hospital del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en 1936 se crea este instituto. Primero recordemos que era un sanatorio para enfermos de tuberculosis que estaba en Huipulco, alejado de toda la civilización, digamos. Ahora pues hay todavía más hacia allá, hay muchísimo más, pero se crea esta institución para las enfermedades de tuberculosis. Después de ahí, lo que generó esta parte es que los pacientes que estaban ahí eran pacientes que pues estaban como, tenían un estigma social muy cargado a que la tuberculosis era igual a muerte, ¿no? Hacían métodos, por eso nadie quería trabajar en el instituto, y por eso es que estaba tan alejado en ese momento de la civilización. Como tal, el Departamento de Trabajo Social de 1936 a 1986 eleva la educación de los trabajadores sociales de pasar de ser empíricos y técnicos a tener un nivel de licenciatura. Ya se les exigió un nivel de licenciatura para que ellos pudieran generar algunas funciones que pues la academia también daba herramientas para hacerlo. En el periodo de 1986 al 2003 es una época de cambio, digamos, en el Departamento de Trabajo Social del Instituto, porque elaboran el primer diagnóstico social situacional, el estudio de tipos de movimiento del personal, análisis de funciones de actividades, un perfil profesional que ya se dedicaba específicamente a puros licenciados en trabajo social, y los manuales de organización y de procedimiento. La parte del programa de la supervisión y la evaluación, y el incremento de la docencia y la investigación. Esta parte de la docencia y la investigación para mí se me hace una parte medular del trabajo social en general, pero enfocándonos en salud, como bien decía el maestro que acaba de retirarse, en efecto, o sea, nosotros como trabajadores sociales, como trabajadores y trabajadoras sociales, lo que de verdad queremos cambiar el mundo, y no está mal que queramos cambiar el mundo, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no? Tiene mucha razón, y de pronto a lo mejor ustedes también se reflejaban un poco en él cuando decías algo de la carrera, y ahora sí, a ver,
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién vamos a mover? ¿Qué vamos a cambiar? Y es lo que realmente pensamos, pero no es lo que hacemos, ¿no? Y no lo hacemos porque estamos en una institución donde los procesos están específicamente ya establecidos, ¿no? No podemos quizá ir más allá, o podemos hacerlo, pero también depende mucho de justo la actitud que mencionaba el maestro, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que nosotros queremos dar hacia nuestros usuarios, ¿no? Les traje unas fotos del instituto. Ese es cuando se fundó el instituto, no había absolutamente nada ahí. Ahora pues ya está todo poblado. Esta es una parte como de la parte de frente del hospital. Las partes de la parte de atrás tiene estas como arcos, porque la tuberculosis, lo que se creía es que si ponían a los pacientes al sol, la tuberculosis tenía un efecto como retrayente, no era tan agresiva. Entonces a ellos los ponían al sol y todos estos pacientes que ven ahí es donde los ponían. Por eso el INER, si ustedes lo conocen, tiene muchos jardines y muchas áreas verdes, porque justo sacaban a los enfermos para que ellos tuvieran como su baño de sol y tuvieran ese método que en ese tiempo los médicos lo definían así. Ahora, la misión y la visión del INER, ¿no? La misión es colaborar en el proceso de atención integral con excelencia, calidad y trato humano a pacientes y familiares, desarrollando en ellos conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la atención de sus problemas de salud, los aspectos sociales y económicos que repercuten en su calidad de vida. Trabajamos para facilitar y orientar los procesos de atención social. Ojo, no trabajamos para ayudar, o sea, el trabajador social no ayuda, ¿no? Favoreciendo la reducción de tiempos de espera a nuestros pacientes, así como los familiares, y mejoramiento de calidad de la atención social. Esa es la misión que maneja el INER. Pero ¿cuál es su visión? Su visión es mantener el liderazgo en trabajo social, conservando esquemas profesionales de excelencia y calidad en los procesos de atención integral y transdisciplinaria, de docencia para la formación de recursos humanos, educación para la salud, así como la investigación social, fundamentos en el trabajo eficiente, humanístico y trascendente del INER, ¿no? ¿Quién de ustedes trabaja en salud? ¿Usted también? Estoy haciendo servicio en el general. Okay, bueno, pero al final también tiene, o sea, se vinculan con el aspecto de salud, ¿no? Ok. Bueno, los principios del instituto es la dignidad de la persona, que todo ser humano tiene un valor único. Hay que recordar que aunque nosotros cosificamos a veces a los pacientes, sabemos que también tenemos muchos, y ese es un cambio que tenemos que hacer ya. O sea, no podemos llevar, y se los voy a platicar porque seguramente las personas que trabajan en salud también lo conocen, y no se les va a hacer extraño que yo les diga que conocen al de la 503, que conocen al chillón, que conocen a la quejosa, que conocen al conflictivo, pero en realidad nosotros desde trabajo social, o sea, justo es trabajo social, ¿no? Debemos darle una carga específica al paciente, ¿no? Ese Edgar, ese Elsie, ese Isabel, o sea, sí hay que llamarles por su nombre. Nos cuesta mucho trabajo, sí, pero también nosotros tenemos una lista donde sabemos cuántos pacientes tenemos y cómo se llama cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué paciente es? Ah, sí, el señor tal, de la cama 500 tal. Ok, entonces ahí nosotros ya estamos dando una personalidad al paciente, ¿no? Ya le estamos dando ahí una parte de integralidad, porque recordemos que cuando uno llega a la institución, llegas, o sea, primero quieres que te atiendan, ¿no? Pero pierdes esa parte de esencia de ser Edgar, por ejemplo. Ya no eres Edgar. Yo cuando entro al instituto ya no soy Edgar, dejo de ser Edgar, soy el de la 520. Soy el quejoso, soy el conflictivo, soy el tal. Y nosotros como trabajadores sociales tenemos la batuta en eso, porque los médicos desafortunadamente a veces sí se dirigen a las personas. Y es nuestra responsabilidad hacerlo y decir, a ver, no, un momento. Porque también una parte importante en la actualidad y en el ejercicio profesional es que los médicos, a pesar de que sí saben mucho y tienen su parte de expertise en la materia donde ellos ejercen, también nosotros lo tenemos, y también nosotros tenemos que empoderarnos y decir, ¿sabe qué? Usted será médico, muy bien, pero yo soy trabajador social y mi labor es tan valiosa como la de usted. Entonces también tenemos que nosotros hacer respetar esa parte de trabajadores sociales, tomarnos nuestro papel de trabajadores sociales y saber que no somos... ¿Todólogos o que creen que tenemos varita mágica y les vamos a solucionar todo en su momento, ¿no? Claro, al final en las instituciones de verdad el trabajador social sí es resolutivo, siempre.
ustedes que trabajan en la institución, le preguntan al policía de la entrada, disculpe el baño, no sé, trabajo social está acá. Señorita, el baño, sí, ya se sabe, ¿no? O sea, todo refiere a trabajo social, todo. Un pago, trabajo social. El baño, trabajo social. Las citas, trabajo social. Todo se refiere a trabajo social. O sea, cuando en realidad eso a mí me hace sentir bien, porque es de, pues no sabemos, ¿quién sabe? Trabajo social, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quién sabe? Trabajo social. Y trabajo social siempre encuentra una respuesta para todo, ¿no? Y si no encuentra una respuesta, creo que también es muy válido decir, no tengo la respuesta, pero ahora las nuevas tecnologías de la información, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, todo nos dan las herramientas para decir, no sé, pero ahorita investigo y le explico, ¿no? Es una parte que tenemos que diferenciarnos como trabajadores sociales, es un plus que nosotros tenemos que dar como trabajadores sociales en general, pero en específico en el área de la salud. El área de la salud es un área que está muy castigada, ustedes lo pueden ver en sus institutos. Te llegan 20 ingresos, en urgencias te llegan un buen de gente y no sabes qué hacer y colapsas y no sé, ¿no? Y pasa porque pues eso es día con día, ¿no? Todos los días ocurre lo mismo, todos los días te llegan 20 ingresos y cuántos tienes que hacer y que, como lo decía el maestro, o sea, nosotros damos sellitos, pero esos sellitos tienen un trasfondo y tienen toda una carga que ese sellito vale, ¿no? Ese sellito sí, este sellito que yo te puse aquí vale para que tú no pagues tanta cantidad, ¿no? Como con un estudio socioeconómico anterior. Nosotros hacemos el estudio socioeconómico, hacemos la valoración social, en realidad hacemos muchísimas cosas, ¿no? Ese tabú de que los trabajadores sociales solamente están en las lecherías poniendo sellos, pues ya de verdad hay que quitarlo, y existe porque nosotros mismos lo hemos permitido, ¿no? Porque nosotros, lejos de hacer algo, pues seguimos como fomentando eso, ¿no? Sabemos que la trabajadora social en el ámbito de la salud llega a las 8 de la mañana sin pintar, porque lógicamente no le dio tiempo de hacerlo en su casa, entonces llega apresurada a las 8 de la mañana a su cubículo, se pinta rápido, porque sí hay que dar una imagen, pero pues hay que traerla de casa, ¿no? Pero sabemos que llegan, están pintando, permítame, todavía no, ya se termina de pintar, perfecto, ahora sí, mi media hora de desayuno, me voy a desayunar, permítame todavía, porque todavía no, o sea, a partir de las 9, o sea, tengo mi cita a las 7, sí, pero es a partir de las 9, me dijeron mal. Entonces también esa parte es algo que nosotros tenemos que cambiar y tenemos que cambiar urgentemente, ¿no? Urgentemente hay que cambiar eso. Es bien feo que cuando uno está de este lado se diga, espérese tantito, deme 5 minutos, deme 20, deme media hora, pero cuando nosotros vamos a una institución y nos encontramos a la compañera que está maquillando, nos encontramos a la persona que se fue a desayunar una hora, nos encontramos tantas irregularidades que decimos, ¿y por qué hacen eso? O sea, porque también nosotros lo hacemos y porque no va a haber un cambio si también nosotros no empezamos a generar, ¿no? Otra de las partes es que cada sociedad, independientemente de su organización, debe funcionar de manera que proporcione los máximos beneficios a todos sus miembros. ¿A qué va con esto? Nosotros tenemos que ser objetivos al momento de realizar un estudio socioeconómico, ¿no? Si hay que ser muy objetivos, no porque me cae bien, no porque me cae mal, no porque sí tiene dinero y pues es mi comadre, ¿no? Hay que ser objetivos, desde ahí tenemos que empezar como trabajadores sociales, empezar a tener esa objetividad que nos debe de caracterizar, ¿no? Me han tocado ocasiones, a lo mejor en mi instituto no pasa, quizá en el de ustedes sí, pero que llegan las personas recomendadas, ¿no? Sí, en mi instituto nunca ha pasado eso, pero llegan y soy recomendado, sí, está bien, tome su turno, espere cuando le toque pasar usted. No, a ver, es que creo que no me entendió, soy el recomendado, sí, y yo soy el trabajador social, usted debe esperar hasta la última persona para que pueda pasar todos los demás. ¿Conoce al doctor tal? Sí, sí lo conozco. Ah, pues él me recomendó. Muy bien, vaya a la fila, y si quiere cuando lleguemos ya platicamos del doctor y platicamos de alguna otra enfermera que usted conozca, lo que usted quiera. Pero también hay que empoderarnos, no hay que, a lo mejor se va a escuchar un poco revolucionario, pero no hay que tenerle miedo a las autoridades, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un fundamento y tenemos cómo estamos haciendo nuestro trabajo, no tiene por qué haber ninguna represalia ni decir, a ver, ¿por qué no estás atendiendo a mi recomendado si te lo mandé desde las 7 y son 7:10 y no lo has atendido? ¿No? O sea, no podemos empezar a hacer eso. ¿Y por qué?
Porque desde ese momento también nosotros empezamos a jugar un poco con el respeto que tiene nuestra profesión, ¿no? Rápido, hágalo rápido. Sí, doctor, ¿cómo no? Y ya se saltó a todas las personas que, por ejemplo, en el instituto vienen muchas personas del Estado de México, del Estado de Hidalgo, del Estado de Guerrero, del Estado de Oaxaca. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que haya hecho del Estado de México, del lugar más cercano? Por ejemplo, no sé, Chalco, ¿no? Que todavía no está como tan lejano del Estado de México, está en los límites de la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo hace una persona de Chalco a Tlalpan? 3 horas, ¿no? Y la persona que viene recomendada, que vive a lo mejor a 10 minutos del hospital, ya se desesperó porque está esperando 15 minutos y no la han atendido, ¿no? Entonces también hay que ser, parte de la propuesta que traigo, que se los voy a decir en un ratito más, es esto, ¿no? Hay que ser empáticos con las personas, no hay que desensibilizarnos. La justicia social es un compromiso primordial de los trabajadores sociales, eso debe permanecer siempre, tiene que estar permeable todo el tiempo. La justicia social, hay que saber cómo hacer las cosas con una metodología específica que tenemos nosotros como trabajo social. Hay que manejar nuestra metodología, pero también hay que manejar un poco esta habilidad de la observación, ¿no? Hay que observar, hay que hacer buenos diagnósticos, siempre en pro de la justicia social, siempre en pro de una familia que tiene 5 hijos, que los 5 hijos van a la escuela y que en la escuela, aparte de que es laica y gratuita, les piden una cuota de recuperación, ¿no? Una cuota de recuperación que no tengo idea como de cuánto sea, pero pongámosle que son de 100 pesos por niños, tienen 5, son 500 pesos más la enfermedad, más los pasajes, más esto, más el otro. No podemos dejar de ser sensibles en el sentido de la salud como tal, ni en ningún otro, pero en específico estamos hablando de la salud, no podemos dejar esa sensibilidad, ¿no? Pues que pague, oiga, me da una cita, véngase mañana. El véngase mañana le implica gastar otra vez el pasaje, y que el pasaje en el Estado de México no es barato. O sea, 10 pesos un transporte con unas distancias sumamente cortas, 10 pesos, ¿no? 10 pesos que le sirven para comprar 10 pesos de tortillas y darles de comer a sus hijos. Entonces tampoco hay que dejar de tener esta parte de la justicia social, de ser insensibles ante esos actos. ¿Por qué? Porque sabemos que todo es un conjunto y para mí, en efecto, las problemáticas sociales, desde mi punto de vista, desde mi óptica, son más desde el aspecto social. ¿Por qué? Porque al final no tienes dinero para ir al médico, no vas por el dinero, ¿no? Entonces, bueno, no vas tú como proveedor económico, pero si tú no vas al médico te vas a enfermar, y si tú te vas a enfermar tienes a tu cargo a tus hijos y a tu esposa. Entonces al momento en que tú te enfermes ya no vas a trabajar, y si no trabajas no vas a tener dinero para darles de comer a tus hijos, ni para llevarlos a la escuela. Entonces si no tienes dinero ni para darles de comer ni para llevarlos a la escuela, se van a enfermar, y si se enferman no vas a tener dinero para llevarlos al doctor. Entonces todo eso genera una complicación social impresionante desde el momento que abandonan un tratamiento. Porque ya no viene ese tratamiento, señora, porque ya no tengo dinero, ¿no? Y es real, o sea, la gente no va a las instituciones, no porque no quiera, o sea, ¿quién que se siente mal no quiere sentirse bien y estar a gusto y estar feliz, estar contento con su familia? Yo creo que todos, o la mayoría. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no tienen un recurso económico. Y nosotros, como tal, en lugar de hacer una reclasificación, en lugar de ver cómo podemos apoyar a esa familia, pues lo que hacemos es que más bien estamos como haciendo otras cosas que pues probablemente no nos competen, pero siempre nos gusta estar ahí, ¿no? Siempre como trabajadores sociales, y es triste reconocerlo, y es triste aún más verlo en las instituciones, y es triste poder decir que los trabajadores sociales, lejos de intervenir con los familiares, con los pacientes, hacer su trabajo, nos fijamos siempre en quién trae los zapatos más bonitos, en por qué a ella sí le das permiso, y por qué ella ya está estudiando la maestría. No, si está estudiando de la maestría hay que revisarle bien sus notas porque seguramente es una experta, ¿no? Y nosotros mismos nos ponemos el pie para que nos sigamos avanzando, y eso es muy, muy, muy triste, ¿no? Está estudiando la maestría, pues exígele más. O sea, ¿cómo le vas a...? O sea, tienes que exigirle lo mismo, o sea, al final es una preparación y es algo que la gente no entiende, que sí es un beneficio personal, pero eso también va a ayudar a las personas, ¿no? A la gente a la que tú te estás, digamos, rentando, ¿no? A la que te debes. La autodeterminación, toda persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y que estas sean respetadas.
Nosotros en instituciones de salud no podemos tener a alguien que no quiere estar hospitalizado, ¿no? No podemos tenerlo a fuerza porque es lo mejor para él, porque sabemos que se va a curar si sigue el tratamiento. No podemos tenerlo. Si una persona quiere retirarse, tiene la completa libertad de hacerlo bajo también una normativa donde ellos firman una responsiva y dicen yo me voy por alta voluntaria porque no quiero estar en el instituto, porque incluso hay mucha gente que dice yo ya me voy a morir, yo sé que me voy a morir, me quiero ir a morir a mi casa, ¿no? Y sí, hay algunas enfermeras, algunos médicos que dicen no, o sea, si usted se puede recuperar aquí, no, yo me quiero ir. Entonces hay que tener también ese respeto por las decisiones de los demás, ¿no? De la decisión primero del paciente, o sea, primero hay que acatarnos a lo que diga el paciente, porque en ocasiones llegan los hijos, llegan los primos, llegan los hermanos, llegan los tíos y todos quieren decidir y todos deciden, ¿no? Pero en realidad, pues a quién le tenemos que preguntar sino a la persona que tiene el padecimiento, ¿no? Y justo en esta parte de la autodeterminación también es el apego al tratamiento. ¿Por qué no va? Nuestra labor como trabajadores sociales es hacer un buen diagnóstico y saber que el señor no va a tomarse su medicamento porque no tiene dinero. Lo que ocurre, por ejemplo, en clínica de tuberculosis que está en el hospital, es que hay una trabajadora específicamente para toda la clínica de tuberculosis. Cuando los pacientes vienen de algún otro estado o vienen de alguna delegación que no tenga la posibilidad de llegar al instituto, se hace una referencia y se hace una coordinación. Se busca el centro de salud, la clínica más cercana del paciente y se hace una orden para que se le dé ahí los medicamentos al paciente. O sea, para que el paciente vaya ahí, se tome sus medicamentos y regrese a su casa. Entonces también son algunas estrategias que se han desarrollado para que los pacientes no abandonen el tratamiento, porque volvemos a lo mismo, es una problemática social. Cuando los pacientes tienen tuberculosis y se van a su casa, pueden contagiar a todos los demás. Y después no solamente son enfermos, son 4, son 5, ¿no? Y lejos de eso llegamos hasta la muerte incluso. Se muere el principal proveedor económico. Ya dejó a la señora con 3 hijos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? O sea, de verdad nosotros quizá lo vemos de alguna manera superficial o lo vemos de alguna manera como muy regular porque lo vemos diario, pero el impacto que tiene a la sociedad todo esto es sumamente importante, y es sumamente importante porque nosotros formamos parte de ella. Porque, ¿qué pasó ahora que fue lo de la influenza en 2008? Se acabaron los cubrebocas, todo el mundo traía doble cubrebocas. En el instituto, que justo fue donde pues, se congregaron la mayoría de personas que tenían la influenza, o sea, nos pedían que hasta ocupáramos como esos trajes de astronauta para cuidarnos. Y era una psicosis social, o sea, de verdad increíble. O sea, había filas y filas para poder entrar al instituto y les hicieron una valoración, ¿no? Pero esto, ¿por qué ocurre? Justo a veces por la desinformación. ¿Y a quién le compete como autoridad en el hospital dar una buena información? El médico es muy duro y dice, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, se va a morir en 6 meses, ¿no? Porque así ocurre. Pero ¿qué hace el trabajador social? Sensibiliza, hace educación para la salud. A ver, momentos, sí, hay un brote de influenza, pero es así, es así, es así. Incluso hasta los mismos trabajadores sociales estábamos así, ¿no? Váyanse por cubrebocas y no podemos estar así, entramos a los clínicos. Bueno, hay que investigar primero, o sea, primero hay que hacer una investigación sobre qué es lo que está ocurriendo también. O sea, no podemos irnos con la psicosis social y decir, bueno, aquí se va a acabar el mundo sin antes nosotros saber qué es lo que estamos haciendo, y más cuando somos educadores, ¿no? La confidencialidad, bueno, esa parte está creo que más que vista en el área de la salud, y hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, porque ocurre cuando ustedes hacen sus entrevistas y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo que tenemos es muy mecanizado, Te llega un expediente, ves, ok, cáncer. Llega el paciente con su familiar, ok, señor, tiene cáncer. Entonces, ¿cómo que mi paciente tiene cáncer? El señor ya había dicho que no quería que su esposa supiera que tiene cáncer. Pero debemos ser muy cuidadosos en eso, y también en la observación que apliquemos en detectar, por ejemplo, el paciente y el familiar, qué parentesco tienen, ¿no?
hay que tener mucho cuidado con eso, porque llegan, usted ve una chica joven y un señor ya adulto. Sí, señor, ¿trajo a su hija a consulta? Es mi esposa, ¿no? O sea, o al revés, ¿no? ¿Trajo a su abuelito a la consulta? No, es mi esposa. Ok, hay que ser muy cuidadosos en eso, porque hasta en eso se nos escapa la situación, y eso también, queramos o no, de alguna manera impacta en la carrera, impacta en la forma en que nosotros nos dirigimos con las personas, ¿no? Este trabajador social es un grosero. ¿Por qué? Porque dijo que mi esposo es mi abuelito, ¿no? O que mi esposo es mi papá. O sea, ¿cómo cree que va a ser? ¿No? Hay que ser muy cuidadosos en la forma en que nos dirigimos a las personas también, en cómo los tratamos. Algo que decía el compañero y también como que recae un poco en mí, y yo creo que en muchas personas que somos como de la generación, la parte de tener una imagen, ¿no? Como trabajadores sociales. A mí me cuesta mucho trabajo, debo confesarlo, como dicen, vénganse formales. ¿Qué es formal, no? O sea, porque en realidad sí sabemos que nuestros conocimientos están acá y nuestra intervención es como cuestiones diferentes, pero en ese sentido sí hay que, pues, tener una presencia como trabajadores sociales, no ver como una parte jerárquica en el trabajo social. Digo, esa parte también es importante para los médicos. ¿Ustedes ven a los médicos? Así tengan la bata más amarilla que pueda existir, traen su corbata y van de vestir, ¿no? Ay, doctor, y lo que dice acá de este lado también es lo mismo, ¿no? Doctor, ¿cómo va un paciente? Pues yo creo que bien, pero hay que preguntarle al doctor, es el trabajador social, ¿no? Está bien, doctor, ¿no? O sea, sí, en eso coincido mucho, sí debemos de tener un uniforme distintivo de trabajo social, porque debemos de distinguirnos de los demás, ¿no? Y distinguirnos en el sentido de la confusión y en el sentido de que también nosotros debemos empezar a empoderar la profesión en el ámbito de la salud. Porque nosotros como trabajadores sociales llevamos una carga importantísima. Los médicos revisan nuestros diagnósticos sociales. Los médicos revisan las notas de trabajo social para saber qué comía, dónde vivía, cuánto tiempo estuvo expuesto al humo de leña, si tiene otra esposa, porque el señor ya le dijo que quiere ver a su esposa y él no sabe si tiene una esposa, tiene dos o tiene tres. Entonces, todo eso, aunque los médicos no entiendan nuestros familiogramas, también los publicamos de una forma escrita en nuestro diagnóstico. Ok. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, en tu cubículo y llegan los médicos, oye, el paciente tal, ¿cómo es su dinámica familiar? Y me ha tocado varias veces y me llama la atención, porque entonces, ¿qué estamos haciendo bien? Algo estamos haciendo bien, que los médicos ya se refieren a nosotros como un equipo de salud, ¿no? Como, oye, trabajador social, ¿cómo es la dinámica familiar del señor? Porque tiene tantos años y porque su esposa también, y porque esto y porque el otro. Incluso hay consejos, ¿no? Cada semana se toma un caso y de ese caso participan médicos, trabajadores sociales, enfermería, incluso cuestiones jurídicas, y esa parte de compartir es muy buena, pero se hace en un ámbito general del hospital. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Hay que copiar las cosas buenas, ¿no? Hay que ser nosotros como tal una junta y algo que, perdón que me salga un poco del tema, pero si no se me olvida, algo que yo quisiera, que estoy como proponiendo y que está como en el estilo y afloje en mi instituto, es que cada mes los trabajadores sociales tengamos una terapia psicológica. Me parece de suma importancia que ocurra eso, porque de pronto ya no somos tan sensibles a las cosas a los casos que nos presentan los pacientes, los familiares, ¿no? Dejamos un poco eso y ya nos mecanizamos en hacer 20 notas, 15 ingresos, y no tomamos en cuenta eso, y no tomamos en cuenta nuestra propia persona, y creo que parte de eso es trabajar con nosotros mismos. Es como el cuidador primario, ¿no? Si queremos que el paciente esté bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el cuidador primario esté bien. Si se descuida el cuidador primario, vamos a tener los enfermos, ¿no? Entonces, justamente es esta parte que el trabajo social debe impulsar. La parte de estar primero bien con nosotros, tener alguna terapia psicológica que nos ayude a dejar todo y después volver a reincorporarnos a las labores que realizamos, y así poder ejercer y poder potencializar un poco más lo que nosotros hacemos, ¿no? Las principales actividades que realiza el trabajador social
en el caso específico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER, asignación de clasificación socioeconómica, esto mediante ¿qué? Un estudio socioeconómico que ese estudio socioeconómico también hay avances en trabajo social, hay avances importantes, y uno de esos avances es que los estudios socioeconómicos en algunos institutos son iguales, ¿no? Son iguales, ¿por qué? Porque cuando la paciente del Hospital General de México llegue al INER, vamos a saber que evaluaron de la misma forma que nosotros lo haríamos en el instituto, y si tienen un nivel 3, es el nivel 3 que tienen en el instituto, ¿no? Igual, y eso pasa, y es interesante también saberlo y aplicarlo también, porque no solamente trabajamos con los pacientes que tenemos en el instituto, sino hay referencias. Una persona que tiene a lo mejor cáncer de pulmón, ya no lo pueden seguir atendiendo en el INER, lo refieren a cancerología, llega a cancerología y la trabajadora social de cancerología revisa nuestro expediente de trabajo social y ya se puede dar una idea. Entonces, eso, a mí me gusta eso porque es una interconexión interesante entre trabajadoras sociales que nos permite tener una visión más clara y una visión de diferentes, desde diferentes aristas, ¿no? Porque hacen trabajo social de una manera en cancerología, hacen trabajo social de una manera diferente en el INER, hacen trabajo social diferente en el General de México. Incluso, yo no lo sabía, pero me dicen que en el IMSS, cuando hacen nosotros como trabajadores sociales hacemos una nota de ingreso, y esas notas de ingreso llevan un familiograma, ¿no? Llevan aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos de vivienda, o sea, una nota integral completa, y anexamos un familiograma nosotros. Y una ocasión una compañera del Seguro Social fue a hacer una práctica en INER y me dice, ¿por qué ponen eso ahí? ¿Cómo ustedes no lo ponen? No. Entonces también es interesante conocer el trabajo de las demás compañeras. ¿Por qué no lo ponen? Hay una justificación, ¿no? Porque en el INER tenemos una población menor a la que atiende el Seguro Social, que atiende a muchísima gente. Quizá ahí esté el punto, pero eso no exime de que quizá ellas tengan cada mes, cada semana, cada 15 días, como ellos lo definan, reuniones complementarias para poder saber cómo se hace un familiograma, porque tristemente hay algunas compañeras que no saben hacer familiogramas, que de pronto tampoco sabemos hacer un diagnóstico, que no sabemos, confundimos el tratamiento con el plan social, y de pronto, ¿no el plan social era el tratamiento? No, o el tratamiento es el plan social, es que ya no entendí. O sea, ya no lo entendiste, pero ya tienes 30 años haciendo la misma labor y entonces todo ese tiempo has vivido como equivocada, ¿no? A las generaciones nuevas, creo que nos toca esa parte, difundir, y sí, topar con pared muchísimas veces, muchísimas, el hecho de que llegues y te digan, no lo hagas porque tus compañeras lo van a tener que hacer, y si lo van a tener que hacer se van a enojar, y si se enojan van a pedir. Eso nos enfrentamos en el área de la salud, ¿no? Ustedes seguramente tienen sus problemáticas también, y ¿por qué ella sí? ¿Por qué ella no? Y yo no hago esto, mejor llega un ingreso a las 2 de la tarde, pero te vas a las 3, dices, si lo hago a las 2, no me da tiempo de comer, ¿no? O sea, mejor lo dejo ahí y que el de la tarde lo haga, porque el de la tarde pues llega fresco, ya llega comido y puede hacer ese ingreso, y los que le lleguen en el transcurso de la tarde, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que dar un poquito más, sí tenemos que comer, desde luego, pero sí también hay que tomar en cuenta que estamos tratando con pacientes que llegaron a las 7 de la mañana probablemente, y son las 9, 10 de la noche y no han pasado, y les dicen, no se mueva de aquí, porque si se mueve va a perder su lugar. No comen, no, o sea, de verdad en condiciones... Y se sienten mal, claro, mal. Primero se sienten mal, ¿no? Después tienes que esperar 9, 10 horas para que te puedan pasar a valoración, ¿no? Ya que te pasaron a valoración, no, usted no tiene nada. O si tiene algo, lo vamos a hospitalizar. Pero para hospitalizarlo usted debe permanecer en ayuno todavía, porque le vamos a hacer un estudio de las 11 de la noche. No lo van a hacer, ¿no? Y esa persona lleva a su familiar, que su familiar a lo mejor es su esposo, que vive en el campo y que no tiene dónde quedarse y que tampoco ha comido y que no trae dinero, y que, o sea, inmensidad de problemáticas que nosotros nos encontramos y que en un ratito más vamos a ir desarrollando para saber cómo podemos en este caso intervenir nosotros. Oigan, ¿cómo cuánto le llevo? Porque... Tómate tu tiempo, sí. Ahora sí que nos comimos mucho con los ponentes anteriores, entonces... Es que, díganme ya. 5, tienes como 20 minutos. Ah, ok, entonces ya vamos a esta parte, ¿no?
Sabemos nosotros que nos basamos en algunos documentos oficiales para también hacer nuestra intervención como tal. Sabemos que existe un Plan Nacional de Desarrollo que pues bueno, ya termina este año, el 1 de diciembre se comienzan a renovar algunas cosas, y de ese Plan Nacional de Desarrollo surge un programa sectorial de salud, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Este programa sectorial de salud es el que propusieron en el 2013 y que en el 2018 se supondría que tendrían que cumplir todas estas metas específicas que vienen aquí, ¿no? Una de ellas es consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Quiero preguntarles, ¿en sus institutos se ha cumplido esto? En las instituciones donde ustedes trabajan, ¿se ha cumplido las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades? ¿O alguien qué ha hecho para que este punto se pueda cumplir? No sé, las personas que son trabajadoras sociales. No estoy trabajando. Nosotros trabajamos en un hospital de tercer nivel, se atienden a mujeres embarazadas, bueno, de alto riesgo, pues. Y, por ejemplo, ahí promocionan mucho la lactancia materna, o sea que nada biberones, ni nada de eso, ni fórmulas, o sea, solo lactancia materna. ¿Pero quién lo promueve? Enfermería. Okay. Enfermería se encarga de darle los diferentes pasos para la lactancia y demás. ¿Y qué hace trabajo social en ese caso? Que a lo mejor es prevención o es una educación para la salud. ¿Qué hace Lo trabajo que pasa es que social? nosotros estamos en el turno nocturno, entonces por lo regular ahí en sí trabajo social no se encarga de hacer nada de eso, todo es en el turno matutino, pero ajá. Bueno, ¿qué hace trabajo social del turno matutino con respecto a lo mejor a la lactancia materna? Ahí creo que nada. Ok, sigamos con la otra. La 2, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. ¿Esto ocurre en sus instituciones? ¿Ocurre en general en el sistema de salud? Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. ¿Son efectivos los servicios de salud que brindamos? ¿Son de calidad? Pues es que desgraciadamente las instituciones todas están en crisis, son a veces ineficientes e insuficientes tanto en cuestiones materiales como de personal, ¿no? Me comentaba por acá en psiquiátrico infantil una trabajadora social que no en todos los casos realizaban el estudio psicosocial, que porque era tanta la demanda que no podían realizarlo en cada uno de los pacientes. Entonces, que si tú querías hacer un estudio retrospectivo utilizando datos que venían en ese estudio, pues que te veías limitada. ¿Por qué? Dice, no porque no lo sepamos hacer, no porque no estemos capacitadas, sino porque la gente que se jubila, si se jubilan 3 gentes, esas 3 plazas ya no son gobiernos. Entonces ya somos insuficientes en personal y tampoco ineficientes, porque aunque queramos proponer, el trabajo en cantidad nos rebasa. Entonces ya no estás cubriendo ni estás llegando a las metas, no porque seas un profesional que no quiera cumplir, no porque seas ineficiente, sino porque humanamente no es posible. Lo que me gusta de trabajo social es que, y de los trabajadores sociales, es que independientemente de las carencias que tengamos, tanto estructuralmente, tanto económicas, o sea, siempre buscas alguna estrategia. Por ejemplo, en la situación de falta de personal, en el instituto hay una técnica que aplican varias trabajadoras sociales y que me parece interesante. Les tienen que dar una información del ingreso, ¿no? A usted le hace la entrevista a un paciente y a su familiar, y después de esa entrevista usted le tiene que dar una información que ya casi la tenemos mecanizada en lavado de manos, se las tiene que dar a todos. Para acelerar procesos, todas las personas que van a ingresar las sientan, a ver, todos los que van a ingresar, siéntense, y les dan una charla, o sea, a todos. ¿Saben qué? Para el ingreso es esto y esto y esto, y se ahorran como 5 minutos por paciente, ¿no? Y un poquito más porque a lo mejor que las dudas, oiga, y hay que entender también esto, en esto también hay que puntualizar bien,
Porque es, ¿qué me dijo? Se lo acabo de decir 2 veces, 3 veces y no me entiende. Entonces creo que cuando no entienden, a veces el problema es de nosotros, no lo estamos como dando bien el mensaje, ¿no? Y también hay que entender que es una persona que, como ya lo decíamos, viene de Guerrero, viene de Oaxaca, viene del estado que ustedes quieran, viene limitada en dinero, no ha dormido, no ha comido, no. Entonces también eso limita un poco que de pronto te presten atención cuando le están diciendo que su paciente tiene cáncer o que su paciente está en terapia intensiva. Entonces es evidente que a lo mejor su cabeza está pensando en cómo va a pagar, está pensando en qué va a hacer con los niños, está pensando en que solamente venían a la consulta y ya lo dejaron internado y sus hijos se quedaron con la vecina. Entonces también hay que ser muy empáticos en ese sentido, y así tendríamos que explicar 20 veces, hay que hacerlo con calidad. ¿Por qué? Porque también nosotros nunca sabemos el contexto de las demás personas, no sabemos en qué situaciones se encuentran y qué es lo que nosotros... A veces lo que la gente solamente espera es que la escuches, nada más. O sea, no espera que le digas, ¿sabe qué? Aquí está su 1X, no va a pagar nada, ya. O sea, a veces ni siquiera espera eso. Licenciado, ¿qué cree? Que estuve aquí, que estuve allá y que hice esto, que solamente a veces se quieren desahogar. Y si nosotros aplicamos o si nosotros las escuchamos, cuando los pacientes llegan a trabajo social, en el caso específico del INER, ya pasaron por todo el tiempo que les decía en la consulta externa, ya pasaron por una valoración médica y ya pasaron por una valoración de enfermería. Entonces, el último paso es pasar a trabajo social. ¿Qué se espera cuando ya platicaron con el médico, con la enfermera, con 1000 gentes? ¿Qué espera el trabajo social? Perdón, pero que nos mienten la madre es válido. La verdad, o sea, estar esperando desde las 8 de la mañana y que se pasen hasta las 8 de la noche sin comer, o sea, sin nada, sin cuántos días de dormir, lo que esperamos que nosotros que nos mienten la madre, y pues está bien. Y no es que esté bien porque lo tenga que ser, sino porque hay que entender también la situación de esas personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer una contención, escucharlos, saber qué es lo que necesitan. Porque a pesar de que están en una institución de salud, a veces, digamos, yo digo que usted lo veo mal y usted necesita dormir. No, usted no necesita dormir, estoy bien, lo que necesito es que me apoye a lo mejor con alimento, digamos, ¿no? Hay que también preguntar, hay que saber con quiénes estamos tratando y conocer a nuestros pacientes y a nuestros familiares, es importante hacerlo. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. Bueno, esto, independientemente de lo que pase en sus hospitales, lo aplican a ustedes que, como ciudadanos, olvidándonos de la profesión de trabajo social, ¿esto se aplica? Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. Prevención, ¿no? ¿Ustedes lo aplican como trabajadoras sociales? ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros nos solicitan medicamento que no hay, no sé, a las 2 de la mañana, y por la zona donde está ubicado el hospital, pues es peligroso. Entonces tampoco arriesgamos a los familiares a que salgan por el medicamento a tal hora. Entonces les comentamos que están solicitando, si podemos conseguirlo, nosotros lo conseguimos y lo prestamos. Le decimos al señor, en cuanto amanezca o ya sea hora para poder trasladarse a alguna farmacia, usted no lo recupera. Y sí, o sea, en ese aspecto, pues sí, cuidamos al paciente y al familiar. Ahí es como más como cuestión de gestión, ¿no? O sea, como gestionar, como ver cómo le podemos apoyar en ese sentido. Pero específicamente la reducción de riesgos va más encaminada a las enfermedades crónicas, digamos. ¿Ustedes qué hacen o qué previenen, por ejemplo, para evitar embarazo en adolescentes, por ejemplo? Lo que pasa es que nosotros hacemos... Bueno, directamente, o sea, no lo hacemos, pero, o sea, debe de haber educación de educación sexual, ¿no? Sí, o sea, hace rato comentaba, por ejemplo, lo de la lactancia, ¿no? Sí existe un comité en el hospital, pero bueno, debido al poco número de trabajadores sociales que hay en el hospital, no se hace, pero, o sea, debería de, por ejemplo, nosotros, o sea, podríamos intervenir en educación para la lactancia materna, ¿no? Por decir así, ¿no? También en este caso, o sea,
podemos intervenir ahí, o sea, quizás no lo hacemos por falta de hecho, personal. solo somos 2 personajes para todo el hospital en el turno nocturno, entonces nos dividimos, a uno le toca todo lo que es urgencias y a otro todo lo que es hospitalización. Entonces, debido al tiempo y todas esas cuestiones, a la demanda de pacientes, pues no es posible hacer gran cosa en cuanto a eso. Pero, por ejemplo, cuando las pacientes adolescentes pasan de recuperación a un área que se llama código amarillo, que es un área de bajo riesgo, donde ya por lo regular cubren ciertas horas de recuperación para poderse ir al otro día, bueno, nuestra guardia. Sí platico, bueno, yo platico con ellas y les comento si les colocaron el dispositivo para no poderse embarazar pronto, etcétera, etcétera, debido a que, bueno, pues son muy jóvenes, entonces el volverse a embarazar pues corre mayor riesgo. Si ahorita su bebé nació bien, pues a lo mejor más adelante se embaraza igual pronto y a lo mejor ella pues no va a estar al 100 para poder atender a su bebé que es pequeño y nuevamente cuidar su estado de salud porque pues está embarazada y demás, y obviamente los quehaceres de casa y todas esas cosas. Ok, muy bien, ¿le podemos cambiar por favor? 4, ya vamos a ir un poquito más rápido porque ya se nos fue casi todo. 4, cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. Esto aún estamos en pañales en esto. O sea, las personas que menos tienen, pues que no tienen salud, no tienen esta parte de los recursos para poder gestionar un servicio médico, tienen un seguro popular que les cubre muy pocas enfermedades y que, pues bueno, sabemos también un poco la magnitud de todos los pacientes que tendría que cubrir el seguro popular y no todas las enfermedades tienen una cobertura. 5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. Tendríamos que explotarlos, tendríamos que utilizarlos. Todo esto viene en general, o sea, enfermeras, médicos, todo el equipo de salud, pero como tal yo lo quiero referir más a trabajo social, porque si ustedes se dan cuenta, en todos estos puntos nosotros tenemos incidencia, en todos. Podemos avanzar en la construcción de un sistema nacional de salud universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. Eso está, no sé, desde mi punto de vista yo lo veo complejo, muy complejo, porque unificar todos los sistemas de salud yo creo que nos traería un poco de caos, ¿no? Nos traería un poco de caos en el sentido de que pues no tendrías que atender a todo tipo de personas, a todos. Por ejemplo, el instituto no es que tiene sus filtros, por supuesto, porque no atiende a todo el mundo, pero tiene sus filtros. Por ejemplo, pacientes que tienen IMSS y que tienen ISSSTE, se maneja una política institucional que si tu nivel socioeconómico es, por ejemplo, 3, te sube un nivel por tener servicio médico. Entonces, si tiene 3, sube a 4 en automático por la política institucional. ¿Le podemos cambiar, por favor? Como tal, ¿qué problemas de salud pública tenemos en México actualmente? Hay 2 que son evidentes y que son los que están notando mucha gente y los que generan muchos recursos económicos. Ahí se va mucho presupuesto de lo que tienen asignados a los servicios de salud. Uno es la diabetes, que 13.7 millones de personas en nuestro país mueren al año por diabetes, padecen este padecimiento. O sea, 13 millones de personas, ¿no? Cada año mueren 74,000 personas a causa de la diabetes. Los estados con prevalencia más alta son, bueno, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. La diabetes en México es el primer lugar, México es el primer lugar de muertes de diabetes en el mundo. O sea, no hay país que nos gane en muerte de diabetes. Y eso es importante, y puedo encontrar como 2 cosas similares en la diabetes y en la obesidad, y ahorita lo van a ver también. La obesidad, 48.6 millones de personas padecen diabetes. Esto significa que 7 de cada 10 personas padecen obesidad o sobrepeso, ¿no? Cuesta 130,000 pesos anuales a una persona que tiene diabetes poder realizar como un tratamiento adecuado con un nutriólogo, con especialistas. 130,000 pesos al año le cuesta a una persona poder atender este padecimiento. Seamos honestos, ¿quién puede cubrir esa cantidad?
difícilmente hay gente que pueda cubrir esta cantidad. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OECD, estimó que para el 2030 40% de los mexicanos sufrirá obesidad. Entonces, ¿esto por qué? Hábitos alimenticios y porque también nuestro estilo de vida es complejo. O sea, por ejemplo, yo en la mañana salí de mi casa y no desayuné y fui a dar clase y daba clase y en lo que venía para acá me compré unas galletas. Ya me comí unas galletas y voy a regresar a dar clase y a lo mejor me voy a comprar unos Doritos para comer, no sé. Pero porque no tenemos una cultura también de a lo mejor prepararnos un día antes una frutita, llevarnos, y porque también la economía nos lo permite, ¿no? Algo que te quita el hambre, unas galletas y una lechita, un refresco, son 20 pesos, ¿no? 25 pesos. ¿Cuánto te cuesta una comida corrida? 60 pesos, ¿no? O sea, también hay que verlo desde esa magnitud. O sea, la economía, y también es un problema social, no nos está alcanzando para alimentarnos bien, y eso nos está provocando. Las exigencias de tiempo. Claro, el tiempo también es importante, ¿no? El tiempo, tenemos que comer 5 veces y a veces en la noche te acuerdas que ni siquiera desayunaste, ¿no? Hacer la mascota, ¿no? Todo, ¿no? En 2017, justo el año pasado, México ocupaba el primer lugar en obesidad y sobrepeso del mundo, tanto en niños como en adultos. Causas de muerte en México hay muchísimo más, pero yo tomé las primeras 5 principales causas de muerte en México, y esto ya como para ir cerrando y ir un poco con la propuesta, es cardiopatías isquémica y accidentes cardiovasculares. Mueren aproximadamente 15 millones de personas al año por esta enfermedad. Infecciones en vías respiratorias, mueren 3.2 millones. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC, mueren 3.2 millones también. Infecciones de vías respiratorias, 3.2 millones. Y cáncer de pulmón, junto con tráqueas y bronquitis, mueren 1.7 millones. Y yo no me había dado cuenta, pero hacía un recuento, y de aquí para acá todo tiene que ver con vías respiratorias. Y justo es donde digo, a ver, Edgar, entonces tú, ¿qué estás haciendo para prevenir esto? Como trabajador social, ¿qué estás haciendo? No es, ¿cómo se llama? No es suficiente hacer estudios económicos y dar niveles, o sea, eso no es suficiente. Hay que hacer otro tipo de intervención, y no precisamente con dar un nivel socioeconómico más bajo. Eso no va a mejorar de alguna manera al 100% la salud de las personas. ¿Qué hace el trabajador social para poder erradicar todas estas problemáticas? Trabajar con la prevención. Si nosotros prevenimos, vamos a evitar que todo este tipo de casos sigan ocurriendo. ¿Podemos cambiar, por favor? Ok, la siguiente. Bueno, ahí hay 5 propuestas que yo tengo y que desde mi perspectiva profesional y laboral podría decir que son, que a mí en lo personal me han funcionado. Uno es la empatía, ¿no? Uno es pensar que también la otra persona tiene necesidades, pensar que en algún momento yo puedo estar en el lugar de esa persona y que a mí me gustaría que me atendieran pues de una buena manera, ¿no? Que me dieran el trato que yo pido. Bueno, no que yo pido, sino más bien el que merezco. O sea, simplemente que me den un buen trato, que me den una buena orientación, que los procesos sean rápidos. O sea, todo esto, si somos más empáticos, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer una intervención nosotros también, primero con más gusto, ¿no? Que es la parte de la actitud. O sea, si tenemos, ya llevo 10 pacientes y viene otro, ¿no? Pues hay que tratarlo con la misma actitud que lo trataste como el de las 7 de la mañana. No somos superhéroes, yo lo sé también, pero sí hay que darles un trato digno a las personas que acuden al hospital, a las instituciones de salud, tomando en cuenta que llevan pérdida de salud, llevan pérdidas económicas, llevan pérdidas de cualquier tipo, y nosotros es como donde se arropan para que nosotros les demos ese apoyo que ellos requieren. La innovación, chicas, en la parte de la innovación de procesos hay que empezar a innovar. Hay procesos que vienen funcionando, que se vienen realizando desde hace 50 años, que sí han funcionado, pero son obsoletos ya para el 2018, y hay que empezar a cambiarlos, y hay que nosotros empezar a proponer. Yo no les digo que propongan el lunes y el martes ya todos van a tener el mismo formato, todos van a hacer lo mismo. Es una cuestión de estira y afloje, y esa es también una parte del trabajo social que es para mí es como alentar, ¿no? Porque somos necios los trabajadores sociales, y eso pues nos invita a seguir insistiendo, insistir.
hasta que generas algo en alguien más y dices, bueno, tienes razón, tanto estás insistiendo, pues igual te voy a apoyar. Bueno, y súmate y ya sumas más y después empiezas a hacer un movimiento y ese movimiento empieza a generar frutos y estos frutos pues empiezan a ver las autoridades, porque las autoridades sí son terribles por lo que hemos estado haciendo bien durante 50 años y no hay que probar cosas nuevas. O sea, ¿para qué vas a probar cosas nuevas si nos está yendo bien acá? O sea, nos está yendo bien porque tú lo estás viendo. En tus números aparece que nos va bien. Pero de los números a lo que está pasando acá abajo, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces sí hay que tratar de innovar procesos, tratar de implementar a lo mejor entre notas que ustedes tienen un aspecto, no sé, la vulnerabilidad social, o algún aspecto que para ustedes sea de utilidad en sus notas, en sus diagnósticos sociales. Hay que poner un plus, chicas, hay que poner siempre un poquito más de lo que nos pide la institución, ¿no? Oye, esto no te lo pedí, no me lo pediste, pero yo lo quise anotar. Cuando una compañera vea tú no te diga, ay, Edgar ya puso aspectos sociales y biológicos, no, a ver de qué se trata. Y les voy a decir por qué, y eso me da mucho gusto, porque justo las notas son estructuradas. Yo en mis notas agregué ese espacio, aspectos sociales, políticos y culturales, ¿no? Nadie más lo hacía, y al final yo leo notas de mis compañeras y de pronto veo que tienen, ¿no?, aspectos sociales, políticos y culturales. Y a mí eso me llena como de mucho orgullo y mucha alegría, y de verdad ver que sí se puede hacer un cambio y que sí se puede generar un cambio. Parte también del cambio, y que bueno, es como otra, digamos que otra teoría y otro trabajo, es la cultura. O sea, yo creo que la cultura tiene que ver muchísimo en el aspecto de la salud, bastante. Digo, ese también es como para otro tema, pero si empezamos a innovar con este tipo de cosas, si empezamos a lo mejor nosotros como trabajadores sociales, nunca vamos a tener tiempo, de verdad. O sea, si les pongan 20 personas más, no van a tener tiempo. Porque siempre, ustedes, o sea, van a decir, antes tenía 30 y los hacía en 10 minutos cada uno. Ay, ahora tengo 20. Me da oportunidad a que descanse un poquito después de cada uno. O sea, no vamos a tener tiempo, y en realidad ese tiempo que de pronto podremos tener, no lo ocupamos de una manera eficiente, ¿no? ¿Por qué no tomar un libro y ir con el paciente que a lo mejor no tiene un familiar o que llegó solito, y leerle la parte de un libro, o incluso ahora en el celular, ¿no?, ponerle algún documental, mire, vea, ¿qué le parece? O sea, hay que involucrarnos con las personas. Trabajamos en lo social, hay que involucrarnos justo con lo social también. Calidad y calidez, hay que brindarlas. Si somos empáticos, seguramente se nos va a hacer muy, muy sencillo poder brindar calidad y calidez a las personas, siempre enfocándonos en el marco de la justicia social, como ya lo veíamos anteriormente. La investigación, hay que investigar, hay que escribir, hay que empezar a investigar, hay que, no sé, en su horario laboral, y yo se les digo, no les da tiempo, bueno, no nos da tiempo de hacer las cosas, pero ¿qué tal si podemos decir, bueno, hoy me voy a quedar una hora más después de mi jornada laboral para investigar por qué los niños no tienen una buena recuperación? Bueno, eso yo lo hice, en mi caso yo lo hice. Me quedaba un poco más de mi turno al estudiar a los niños. ¿Por qué los niños estaban inquietos? ¿Por qué no hacían caso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues porque no tenían un apoyo de la mamá, porque la mamá a lo mejor era la que trabajaba y la abuelita era la que estaba atendiendo a los niños, y porque la señora estaba con el celular por acá viendo el WhatsApp y le estaba haciendo por acá al niño, pero ni siquiera le estaba haciendo al niño, sino nada más a la cuna. O sea, no hay una atención integral, ¿no? Se me ocurrió justo llevar como la cultura de esa parte, y entonces ahora les prestaba un libro a las señoras para que leyeran cuentos a sus hijos, y ahora sus hijos tenían que hacer un dibujo de acuerdo a lo que ellos vieron, y al final estos dibujos se expusieron en una galería en el hospital. Y cuando estos niños salieron del hospital, lógicamente ese es un registro de todos los niños con los que trabajas, y cuando estos niños salen del hospital, tú les mandas una invitación, ¿sabes qué? Tal día se va a presentar una exposición donde va a estar tu dibujo, y cuando los niños llegan y ven en la pared un dibujo, o sea, su dibujo, o sea, es un pago como, bueno, no lo podría describir porque es como una emoción muy grande, pero aparte estamos incidiendo en alguna otra cosa ya en la calidad y en la calidez que le damos. La señora se dio cuenta que a lo mejor su hijo tenía la habilidad de dibujar y no lo había notado. A lo mejor se dio cuenta que la señora estaba fallando porque probablemente el leerle un libro a su hijo lo mantenía quieto y no ponerle el celular para que estuviera jugando y viendo cosas. O sea, no está mal, pero también hay que ir enfocándolo hacia otros aspectos, ¿no? Incidencia social. Siempre hay que tratar de incidir en la parte social.
así sea en el hospital, hay padecimientos crónicos que son específicos, pero si lo vemos desde el aspecto social, ¿qué está llevando a que la gente tenga obesidad? ¿Qué está llevando a que la gente tenga diabetes? Ya lo veíamos aquí en corto, ¿no? Los tiempos, quizá no nos alimentamos bien por los tiempos, no nos alimentamos bien por la economía, no hacemos ejercicio también. Entonces todo esto va más allá, y si ustedes empiezan a investigar probablemente puedan encontrar más cosas que desde ustedes como trabajadores pueden incidir en algo, ¿no? Hacer un programa, hacer algún proyectito que eso vaya cambiando un poco la dinámica. Primero puede ser familiar, después lo pueden ir enfocando a una dinámica ya con sus propias compañeras, después llevarlo como a otros niveles, y eso de verdad les va a funcionar y les va a llevar como a hacer cosas distintas. Y no les importa que le digan, ay, sí, ella lo que quiere es ser la consentida de la jefa, oye, porque sí, que les digan lo que sea, ustedes hagan lo que tengan que hacer como trabajadores sociales y con la responsabilidad que nosotros tenemos como trabajadores sociales, como educadores, en hacerlo, ¿no? Y, pues ya creo que se me acabaron. Sí. Bueno, una reflexión que a mí me gustaría dejarles, y lo que veíamos también con el plan sectorial, el programa sectorial de salud, es ¿qué estamos haciendo desde lo personal y desde lo profesional para incidir en los procesos de salud de enfermedad? Como trabajadores sociales, ¿qué estamos haciendo? La verdad es que no estamos haciendo mucho. No estamos haciendo mucho porque estamos en un estado de confort muy padre, que entramos a las 8, salimos a las 3 y ya vamos a nuestra casa. Y está bien, tenemos que disfrutar también de nuestra familia, pero hay que dar un poquito más. Nosotros tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos todo para poder... siempre ustedes, estoy seguro que tienen una amiguita que les... que es como su cómplice, ¿no? Oye, mira, ¿quieres este proyecto? Ah, pues vamos a hacerlo. Siempre hay alguien, siempre te diga, órale, vamos a hacerlo. Siempre. Deben de conocer a alguien que siempre esté como dispuesto a aportar más. Y eso es lo que a mí me gustaría dejarles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer para incidir? Primero que nada en lo personal, justo por eso lo ponía, ¿no? Yo que estoy haciendo en mi familia para hacer un cambio sustancial, ¿no? Que a veces también hay que sabernos dirigir, ¿no? Porque, y me pasaba yo cuando estaba sentado de ese lado, que escuchaba a todos los ponentes del diplomado y llegaba a mi casa y empezaba, no, voy a hacer esto. Y ya desde aquí empezaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y voy a empezar. Pero el problema no es estar pensando qué vamos a hacer, sino escribirlo también, documentarlo y tener una, no sé, ya algo establecido para saber con qué vamos a trabajar, ¿no? Y de verdad ha funcionado, a mí me ha funcionado mucho en el trabajo con los niños, justo por eso también, como lo decían al principio, formé un colectivo. Ese colectivo se encarga de intervenir con niños hospitalizados con actividades culturales, porque estamos seguros y estamos justo en ese proceso de poder decirles que la cultura es una manera de recuperación en el ámbito de la salud. Cuando los niños están bien emocionalmente, cuando los niños están contentos, cuando los niños conocen otras cosas, es muchísimo más fácil el manejo que tienen los médicos, las enfermeras con ellos, ¿no? Y se condiciona, por supuesto, ¿no? Si no te dejas inyectar, no te voy a dejar pintar. No, pícame, ¿no? Y eso, bueno, yo lo hice con niños, con adultos yo creo que es un poco más difícil, pero, o sea, no complicado, ¿no? O sea, no es imposible poder hacer. Entonces, bueno, hasta aquí es mi intervención y muchas gracias. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a su hospital, es fácil, difícil el acceso, o sea, ¿a quién tendríamos que recurrir para ir a aprender lo que ustedes hacen? Bueno, ahí el instituto también se caracteriza mucho por la educación, ¿no? La enseñanza. En el hospital hay chicas de servicio social, hay proyectos de la universidad, de la ENS, que van los compañeros y hacen sus prácticas allá. No creo que sea difícil, pero sí hay que saber qué es lo que ustedes quieren realizar al instituto. Si solamente quieren ir como observadoras, si quieren ir a hacer un proyecto, si quieren ir a conocer el instituto, no sé, o sea, todo eso de alguna manera no es difícil. Digo, ustedes lo saben hacer porque saben hacer gestión, no es difícil. Con un escrito que quieren ir a hacer una práctica, que quieren ir a ver qué actividades realiza el trabajador social, se puede hacer sin ningún problema. Gracias. Lo
No, gracias a ustedes por esperar hasta el sábado, hasta no sé qué horas son, como las 2, ¿no? Las 2:30. No, pero valió la pena, valió la pena. Sí, hago esta pregunta porque mi hermano tenía una paciente, su esposa, y algún día fue, unos días fue y me dijo qué trato de la trabajadora social, de verdad excelente, o sea, así me dijo. Y o sea, desde cómo iba vestida, dice qué personalidad, la verdad, y qué trato, la persona esté bien preparada. Es que justo en el INER ahorita se está preocupando mucho por el trato, ¿no? Hay reuniones cada semana, hay cada 15 días una reunión cada mes una reunión mensual, reuniones complementarias, y justo es donde todos empiezan a congregar, ¿no? Y es donde ustedes también tendrían que incidir. Por ejemplo, en el grupo dice una compañera, ¿saben qué? Yo tomé un diplomado de familiograma, un curso de familiograma. Los lunes a las 4 de la tarde, yo, como trabajadora social, voy a dar mi curso de familiograma. Entonces, ella ya está aportando un poquito más, pero aporta hacia a todos, ¿no? No es de que, solamente a mis amigas les enseño, no. O sea, aquí hay uno de familiograma, por ejemplo, Edgar, que estudia alguna cosa, lo comparte con todo el grupo, otra compañera que estudia algo más, lo comparte, y así se va nutriendo un poquito. Y el INER se ha puesto un énfasis importante en ese sentido, en que las trabajadoras sociales puedan, no se tengan esta complementariedad en cuanto a conocimientos, ¿no? Tú sabes, enseña, ¿no? Tecnologías de la información que son importantes también, persona que sepa, enseña. Entonces, es una parte que el INER se está preocupando mucho por preparar a sus trabajadoras sociales con sus propias trabajadoras sociales. Pues ahora sí, bueno, dice la red de investigaciones y estudios avanzados en trabajo social, otorga la presente constancia al licenciado Edgar Emanuel Cabrera Hernández por su participación como conferencista magistral en el marco del 6º Diplomado Iberoamericano, la Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Ciudad de México, a 27 de octubre de 2018. Muchas gracias. Gracias. Que salga. Bueno, también te hacemos entrega de tus libros. Muchas gracias. Dígale al inicio, muchas gracias. Muchas gracias. No, La paciencia por gracias a ustedes. Bueno, con eso terminamos nuestra sesión de hoy y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Sí.